Amén, gloria a Dios, aleluya, hermanos. Espero que la estén pasando muy bien en este día, hermanos. Hoy vamos a ver lo que es 5 características de un buen líder, hermanos. Nuestro texto lema o principal, hermanos, es San Mateo 20:26, hermanos, y la palabra del Señor dice así: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Primeramente, hermanos, la palabra del Señor aquí dice que el que quiera hacerse grande o quiera hacer algo, tiene que primeramente ser nuestro servidor. No quiere decir que va a ser nuestro esclavo, sino que tiene que servir en la obra arduamente, tiene que trabajar en la obra, en los diferentes ministerios, para que así la persona se gane el respeto de las personas, para que el puesto que la persona tiene verdaderamente sea empeñado y no sea el puesto solamente de nombre, sino que sea un puesto que verdaderamente es desempeñado, un puesto que se trabaja, un puesto que se gana, para que así le puedan llamar pastor, para que así le puedan llamar predicador, para que así le puedan llamar evangelista, para que así le puedan llamar músico, para que así le puedan llamar director de coro. Los puestos, hermanos, no son de nombres. Los puestos, hermanos, tienen que desempeñarse, tienen que trabajarse, hermanos, tienen que ganarse uno el amor y la confianza de los demás hermanos. Por eso la palabra del Señor dice así: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, y luego dice, será vuestro servidor. Hermanos, si estamos en la casa del Señor, un buen líder, hermano, después de que se termina todo lo que se tuvo que terminar en la iglesia, el servicio, y si se tienen que recoger sillas, hermanos, un buen líder, hermanos, no importa quién sea, se va a levantar y va a ayudar a recoger sillas. Uno que medio líder es, va a levantarse a platicar con los demás. Recordemos, hermanos, que todos conformamos el cuerpo de Cristo. No solamente una persona, 2 o 3. Todos los miembros de la iglesia, como miembros de la iglesia, tenemos la obligación moral, hermanos, de ayudar a que esta iglesia crezca. Ayudar que esta iglesia ya esté lista antes de que lleguen otros. Cuando lleguen los invitados, hermanos, hacerlos sentir como en casa. No como que si fueran algunos extraños, hermanos. Entonces, un buen líder, hermano, tiene que desempeñar su puesto. Tiene que ganarse el nombre para ser un buen líder. Si no, solamente va a ser un líder típico capataz, que nomás va a decir allá, 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 y nunca va a hacer nada. El líder de nombre. Pero un buen líder, hermanos, es aquel que trabaja arduamente en la obra, es aquel que se preocupa a predicar bíblicamente, hermanos, aquel que se ve que estudia cuando está predicando, y no solamente abre la Biblia y empieza a leer, y porque ya lo ha predicado anteriormente, ya lo da. Se nota, hermanos, cuando una persona hace eso y no hay estudio. Cuando una persona estudia, hermanos, todo lo que está hablando, ya sea aquí en su bosquejo, siempre, hermanos, lo está respaldando con un versículo, porque se está tomando el tiempo de estudiar para poder enseñar la palabra de Dios correctamente. Uno que no toma el tiempo para estudiar, nomás abre su Biblia y lo que se le venga a la mente. Porque ya lo prediqué como 10,000 veces. No, hermanos, hay que hacer las cosas bien como le agradan al Señor. Número 1, hermanos, en Deuteronomios 11:1, hermanos, dice la palabra de Dios: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Otra vez, Deuteronomios 11:1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Dice, este buen líder es aquel que hace primero las cosas de Dios,
y no sus prioridades personales. Aquel que en su corazón está el bienestar espiritual y emocional de la obra. Hermanos, un buen líder, hermanos, es aquel que sabe que tiene una responsabilidad en la iglesia. Que sabe que tiene que llegar a la iglesia a tiempo. Un mal líder, hermanos, siempre llega 20, 30 minutos después del servicio, 10, 15 minutos. Un mal líder, hermanos, debería de hacer el tiempo para llegar a una cita a tiempo y no llegar 15, 20 minutos después. Porque el ser puntual, hermanos, habla mucho del carácter de la persona. Aquel buen líder, hermanos, si sabe que tiene que estar en un lugar a cierta hora, hace el tiempo para poder llegar a ese lugar a tiempo, dando un buen ejemplo. Un buen líder, hermanos, sabe que tiene ganancia de almas, tiene que estar temprano ahí, tiene que ser el primero, tiene que ser el que dé el ejemplo. El buen líder de ganancia de almas. Todo el tiempo tiene que trabajar para el Señor. Si ese líder tiene el tiempo y puede ir a ganar almas en la tarde, adelante. Eso da característica de un buen líder. Pero aquel que no es buen líder, viene tarde a la ganancia de almas. A veces no puede venir porque tiene que ir a la tienda, tiene que ir a lavar o tiene que hacer otras cosas. Hermanos, entendamos que nosotros como líderes tenemos responsabilidades en la iglesia. Tenemos que dar el ejemplo a los demás. Porque si somos líderes, hermanos, debemos de ser los primeros que debemos estar ahí, los primeros en servir, los primeros en llegar y los últimos en irnos. Entonces ya vimos, hermanos, que en Deuteronomios 11:1 dice, amarás pues a Jehová tu Dios. Dice primeramente amarás a Jehová tu Dios. No amarás las cosas del mundo que reemplazan a Jehová tu Dios. No amarás las cosas que te quitan el tiempo, te hacen llegar tarde, que reemplazan a las cosas de Dios. Primeramente amarás a Dios, haz tiempo, porque la palabra del Señor dice que para todo hay tiempo. Si tienes que hacer algo, hazlo antes del compromiso que tengas en la iglesia como líder. Recuerda, el ser un buen líder refleja mucho de tu carácter como líder. El ser un líder que ahí se va, que llega tarde, que no es responsable, refleja también el tipo de carácter de uno. Entonces dice Deuteronomios 11:1, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas? El primero mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El buen líder, hermanos, se encarga de ir a visitar a los hermanos que están enfermos, a los que están en las cárceles, a los que están en los hospitales. El mal líder, hermanos, pone excusas para no hacer visitación. El buen líder va a llegar temprano a la iglesia, va a ir a las ganancias de almas, va a llegar sobre todo a tiempo. El que no es un buen líder va a poner excusas para trabajar en la obra del Señor. Número 2, hermanos, dice que en 2 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Corintios 1:9 dice la palabra de Dios, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Un buen líder, hermanos, es aquel hermano que se pone en oración y en ayuno, sin que nadie, hermanos, lo ande correteando. Si ya sabe que la iglesia está en ayuno, que llame para ver qué día le toca el ayuno. No necesitamos andarlos correteando. O decirles, usted puede ser parte del ayuno este día o este otro día. Un buen líder va a decir, hermano, yo quiero ser parte del ayuno, para que la iglesia crezca. Un buen líder, hermanos, va a decir, yo quiero ir los viernes al culto de oración. Un buen líder va a llegar temprano al culto de oración, no 15, 20 o 30 minutos después, o no llega. Un buen líder todo el tiempo va a estar ahí. Claro, hay ocasiones aunque la ocasión amerita el no poder venir por circunstancias de emergencia. Pero ir a la lavandería
ir a la marqueta, ir a otros lados, no es excusa. La excusa es cuando estamos en una situación de emergencia, es entendible. Un buen líder verdaderamente trabaja para el Señor en la obra. Un líder entre medio llega tarde, hace otras cosas en lugar de hacer las cosas del Señor. Un buen líder, hermano, tiene que tener comunión con el Señor Jesucristo. Tiene que ayunar, tiene que orar, tiene que escudriñar la palabra del Señor por lo menos 1 hora al día, 1 hora en oración al día, y más si es pastor, asistente de pastor o director de coro. Son los que están más arriba, incluyendo diáconos. Hermanos, los buenos líderes tienen que trabajar para el Señor. Ya basta de aquellos medios líderes, los cuales no hacen nada o lo que hacen lo hacen a medias. Recuerden que el Señor dijo que los iba a vomitar a aquellos que fueran tibios, que estuvieran entre el sí y entre el no. O posiblemente les iba a decir, apartados de mí, no os conozco. Pero aquel buen líder se mantiene fiel y en constante oración y comunicación con el Señor. Se mantiene en una tal unión con el Señor, hermanos, que para él el trabajar en Cristo no es pesado. Un buen líder, hermano, es el que aquel verdaderamente trabaja. Vamos a ver, número 3, Primera de Tesalonicenses 5, 17 al 19. Dice la palabra del Señor, orar sin cesar. Aquí viene lo primero, orar sin cesar. Orar en todo tiempo, orar por los hermanos, orar por nuestros amigos, orar por nuestros enemigos. Un buen líder, hermano, ora por su iglesia. Un buen líder ora por sus hermanos en Cristo, por su patrón de su trabajo y por sus enemigos. Uno que no es un buen líder solamente ora para su conveniencia. Dice aquí 1 Tesalonicenses 5, 17 al 19, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para que vosotros en Cristo Jesús no apaguéis el Espíritu Santo. Un buen líder, hermano, va a encender ese amor, va a encender ese entusiasmo, va a encender ese gozo en los demás hermanos, contagiándolo con el Espíritu Santo. Bueno, ya tenemos el Espíritu Santo, pero los va a levantar en el Espíritu. Pero un mal líder, hermanos, que llega tarde, que no viene, que no sabe qué está pasando en la iglesia, ¿qué tipo de contagio espiritual va a tener con los demás? Decadencia. Un buen líder, hermano, tiene que estar espiritualmente conectado con el Señor, con los hermanos, trabajando en la obra, orando, ayunando y dando para adelante. Tiene que ser el ejemplo de todos los hermanos, especialmente si ocupa puestos importantes en la iglesia. Porque recuerde que los hermanos que están sentados en las sillas están viendo a los líderes. Tienen los ojos, hermanos, puestos en los líderes, hermanos. Y si el líder es pésimo, la congregación es tal. Pero hay hermanos en la congregación que pueden empujar al líder, aunque no sea bueno. Pero a veces los medios líderes no se dejan empujar. Entonces, hermanos, 1 Tesalonicenses 5, 17 al 19 dice, vamos a ver a qué se refiere este versículo. Es aquel que ora y escudriña la palabra de Dios diariamente, por lo menos 1 hora, ayuna y da gracias y se mantiene fiel al Señor por fe. Es aquel que verdaderamente escudriña su palabra, que es fiel en todos los eventos, que está en la iglesia todo el tiempo, que ayuna, que ora, aquel que está sirviendo. Ese es un buen líder. Pero un no buen líder es aquel que está esperando que le sirvan, es aquel que no viene que no ayuna, que no viene al culto de oración, que no viene a los servicios, o cualquier excusa para no venir a ganar de almas. O siempre llega tarde. Ese no es un buen líder. Un buen líder es aquel que hace que la obra camine de corazón, acorde al corazón del Señor.
No estamos discriminando a nadie, pero estamos dando características de los buenos líderes. En estos tiempos, hermanos, los líderes es al revés, hermanos. No quieren servir. Se quieren sentar así en su silla y que les sirvan. ¿Y qué leímos en el primer versículo? Tiene que ser un servidor primeramente. Amén, hermanos. Número 4, hermanos. En 1 Corintios 15:58 la palabra del Señor dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese líder que se mantiene firme trabajando en todo tiempo en la obra de Dios, sabiendo que a Dios le agrada un obrero trabajador. Es aquel líder que sabe que va a tener una recompensa al fin de esta carrera. Es aquel que sabe que lo que está haciendo es agradable a Dios. Es aquel que se interesa por agradarle a Dios. Ese es un buen líder. Pero el no buen líder es aquel que no le interesa agradar a Dios. Es aquel que da excusas para todo. Es aquel que llega siempre tarde. Es aquel que no siente la carga por la obra. Entonces, ¿para qué estamos ahí? Si tú no sientes una carga para la obra, órale al Señor que te dé esa carga para que la obra siga adelante. Debemos de ser buenos líderes. Debemos de sentir esa carga, pero no una carga como que molesta, ese amor por la obra. Sentir que debemos de trabajar por la obra porque debemos de agradar al Señor. Sentir que hay almas allá afuera que están destinadas al infierno. Pero si vamos nosotros, hermanos, y le hablamos de la palabra del Señor y les decimos que hay un Dios que los ama y tienen una oportunidad de librarse del infierno a través de Jesucristo. Un buen líder, hermano, es aquel que está al frente todo el tiempo. Es aquel que verdaderamente ama a Dios, a la obra, a los hermanos y a las almas que están allá afuera. Número 5, hermanos, y para terminar, en Mateo 28, 19 al 20, vamos a ver qué dice. Por tanto, id, o sea, nos está diciendo, vayan, o vamos, dice, y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Disculpen, pero está un poco caliente aquí. Pero dice, por tanto, id, o sea, nos manda que tenemos que salir. Pero dice, ¿qué hay que hacer cuando vayamos? Dice, hacer discípulos a todas las naciones. Un buen líder, hermano, es aquel que sale a ganar almas, sin que les tengan que estar diciendo 2, 3 veces. Es aquel que está preguntando, hermano, ¿a qué hora nos vamos a ir a ganar almas? Hermano, vamos a ir en la tarde a ganar almas. Hermano, y así, trabajando para el Señor, ¿verdad? O cuando hay un evento en la iglesia, hermano, ¿en qué puedo ayudar? Hermano, ya terminamos, vamos a recoger. Y no se para a platicar con los demás como un gran diputado o presidente. Un buen líder, hermanos, sirve a los demás. Acuérdese, hermano, como decía el primer versículo, para que sea grande entre nosotros, tiene que ser primeramente un servidor. Un servidor de corazón, hermanos, no un servidor por interés. Porque el Señor va a saber de qué forma se hacen las cosas. ¿Amén? Entonces dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y mire después lo que dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ir, dar el Evangelio. El buen líder se encarga de discipular a esta gente en su casa y traerlos a la iglesia. El no buen líder, hermanos, simplemente les habla de Cristo. Si fueron salvos, muy bien, pero jamás les vuelve a llamar para invitarlos a la iglesia. El buen líder, hermanos, trata de discipular si la persona le da la oportunidad y los trae a la iglesia. Y si no vienen a la iglesia es porque ellos no quieren y ya el líder no tiene nada que ver. El mal líder nunca jamás les vuelve a hablar. Y luego la palabra del Señor dice, diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Un buen líder, hermanos,
se ve que estudia Biblia. Un buen líder, hermanos, escudriña la palabra del Señor. Un buen líder, todo lo que habla lo respalda con versículos. Y no solamente agarra un versículo y se agarra hablando como un perico. Un no buen líder, hermanos, agarra un versículo y empieza a bla, 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 bla. Habla de familiares, habla de ocasiones, habla de otras cosas, pero se le olvida hablar de versículos bíblicos, de dar ejemplos bíblicos. Recordemos, hermanos, que en la iglesia estamos para hablar de Cristo y no de nosotros. Y luego la palabra dice, sigue diciendo, he aquí yo estoy con vosotros en todos los días hasta el fin del mundo. Un buen líder, hermanos, siempre va a confiar que Jesucristo le va a respaldar en todo lo que haga. Un buen líder, hermanos, vive bajo la gracia del Señor. El no buen líder trata de hacer las cosas en sus propias fuerzas y no le importa si a los demás o a Dios le agrada lo que está haciendo. Veamos en Mateo 28, 19, 20, el que acabamos de leer, es aquel que comparte la palabra de Dios en todo momento, aquel que evangeliza al pueblo muerto espiritualmente, es aquel que predica la palabra de Dios fielmente de acuerdo a las Escrituras. Hermanos, es el que se mantiene fiel, es el que predica de acuerdo a las Escrituras y es un servidor, ese es un buen líder. El no buen líder, hermanos, no estudia las Escrituras y nomás abre la Biblia, predica y empieza a hablar. Es el que no se mantiene fiel, el que llega tarde, el que no viene, el que no sabe qué sucede. Amén, hermanos. Y también, hermanos, vamos a ver que el buen líder, hermanos, es aquel que tiene un corazón como el del Señor. Ese es un buen líder. Aquel que demuestra con sus hechos, hermanos, que demuestra con lo que hace para el Señor, con las obras dignas de arrepentimiento. Ese es un buen líder. El otro, lastimosamente, es un líder que está durmiendo en la obra del Señor. La pregunta para todos nosotros, para mí, para todos nosotros, o para los que están escuchando en este momento, ¿eres tú un buen líder? ¿Reúnes las cualidades de un buen líder? ¿Estás sirviendo como un buen líder? ¿Estás envuelto en las actividades de la iglesia como un buen líder? ¿Eres fiel a la obra como un buen líder? ¿Eres puntual todo el tiempo? ¿Te preocupan los hermanos que están enfermos? ¿Haces visitaciones? ¿Escudriñas la palabra del Señor? ¿Oras? ¿Ayunas? La pregunta es, ¿somos buenos líderes? Que Dios me los bendiga, hermanos. Solamente quería compartir estos puntos bíblicos para aquellos que están en el liderazgo. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima.